Buenas tardes, somos el grupo 5 de Metodología de la Investigación, que está conformado por Espinosa Pinto Brian, Ramiro Alay Javier José, Olvera Roldán Emily, Onofre López Ángel, Tapia Alvarado Julio, Vélez Rodríguez Ronaldo y mi persona, Barberán Anchundia Jason. Los contenidos a tratar van a ser la investigación, análisis y resumen de las definiciones y características de los enfoques cuantitativo, cualitativo de la investigación científica. Como tenemos el 2.2, similitudes y diferencias de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Así es, dentro de la introducción lo que vamos a hablar es acerca del enfoque de la investigación, que se trata de cuando nos referimos a la naturaleza del estudio, lo cual se clasifica como la cuantitativa y la cualitativa, o mixta, y abarca el proceso investigativo en todas sus etapas, desde la definición del tema y el planteamiento del problema de investigación, hasta el desarrollo de la perspectiva teórica, la definición y la estrategia metodológica y la recolección, análisis e interpretación de los datos. Tenemos como primer punto el enfoque cualitativo de la investigación científica. ¿Qué es? Es un método de investigación que busca comprender e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes, enfocándose en el significado, la experiencia vivida y el contexto. Una de sus características incluye la flexibilidad con el diseño y también lo que es el análisis interpretativo. Claro, así es, dentro del enfoque cualitativo, como ya sabemos, lo dijo el compañero anteriormente, se trata de ese tipo de metodología utilizada principalmente en lo que corresponde a las ciencias sociales y humanidades para comprender los fenómenos complejos desde la perspectiva de los participantes, a diferencia de lo que es el enfoque cuantitativo, que se basa en datos numéricos y estadísticos. En cambio, busca interpretar el significado de las experiencias y comportamientos y contextos sociales. Asimismo, entre una de las características dentro de este enfoque es que no busca generalizar los resultados, no necesariamente se aplican a toda una población, sino que profundizan en casos específicos. Bueno, esto se centra en la interpretación y la comprensión de fenómenos desde una perspectiva más subjetiva, así como ya lo hemos mencionado. Las técnicas como la entrevista, observaciones y análisis de texto son las que se utilizan. Pues como dijo el compañero, no es para generalizar, sino es para buscar las diferencias y tener un prospecto más grande. El enfoque cualitativo en la investigación se centra en la comprensión profunda de un fenómeno a través de la recolección y análisis de datos no numéricos, como textos, discursos, imágenes, etc. Busca interpretar significados, experiencias y realidades subjetivas en un contexto natural. Este enfoque es un enfoque que estudia fenómenos en su contexto natural con el propósito de comprender significados. Tiene como características principales que se centra en la profundidad y no en la cantidad. También busca generalizar, sino interpretar. Y también utiliza técnicas como entrevistas abiertas, grupos focales, observaciones de participantes. Este enfoque cualitativo, en cambio, busca comprender fenómenos complejos desde una perspectiva más profunda y subjetiva. No se enfoca en los números, sino que se enfoca en las experiencias, en las percepciones y significados que las personas otorgan a una situación real. Como segundo punto tenemos lo que son los tipos de la investigación cualitativa. En este caso, en el primer punto tenemos que sería la investigación etnográfica, la cual se trata de un estudio profundo de culturas y grupos. Su objetivo principal es estudiar las costumbres, prácticas, formas de vida de un grupo social o cultural en su contexto natural. Como método principal es que tiene una observación participante. Tiene también lo que son las entrevistas, diarios de campo. Un ejemplo de la cual se puede mencionar es que se podría estudiar una comunidad indígena
la cual transmite sus conocimientos ancestrales. Así es, así como habló el compañero, entre uno de los tipos de los tipos de investigación cualitativa que se puede observar es la etnografía. Asimismo, también podemos ver lo que es la fenomenología, que este es un enfoque que busca describir lo que es la esencia de una experiencia desde el punto de vista de quienes lo viven. Se interesa por el cómo las personas experimentan un fenómeno determinado. Por ejemplo, lo que puede ser el duelo, la maternidad, el dolor, o inclusive el éxito. Las características principales de este enfoque es que se centra en experiencias subjetivas. También el análisis es descriptivo e interpretativo, buscando patrones o temas comunes. Asimismo, no parte de hipótesis previas, sino de la teoría ejerce la experiencia. Bueno, también tenemos el estudio de caso, que este se basa en analizar como un programa, como por ejemplo un programa educativo, donde se intenta enseñar un plan de inclusión, impacto en la comunidad escolar. Se busca entender sus enfoques en el aprendizaje de los estudiantes, la dinámica entre docentes y la percepción de los padres, ya que son todos un ambiente. Dado que el estudio del caso permite la exploración profunda del contexto real y se elige una escuela, se podría elegir una escuela en específico, ¿no? Donde se implemente este programa, no para tenerla de ejemplo, sino para saber cómo se irá desarrollando. También tenemos la teoría fundamentada. Su principal objetivo es generar teorías a partir de los datos recopilados, en lugar de comenzar con hipótesis preconcebidas. Sus características serían que no se parte de una teoría previa ni de hipótesis formales. La teoría emerge del análisis de los datos recolectados directamente del campo. Y la investigación es un proceso continuo a medida que se recogen los datos que se analizan. También tenemos la investigación o acción, que tiene como objetivo resolver un problema práctico mediante la participación activa y colaborativa de los involucrados, el cual tiene características claves, las cuales son participación activa de los sujetos implicados en el problema y procesos cíclicos de diagnóstico, planificación, acción e interpretación. También tenemos un ejemplo común, que es la cual que mejora de métodos de enseñanza en una escuela y la optimización de procesos en una organización comunitaria. Otro tipo de investigación cualitativa es la observación participante. Esta es una técnica cualitativa donde el investigador se integra al grupo o contexto que estudia, participando de sus actividades y experiencias de forma directa. Esto permite recoger información detallada y auténtica sobre el comportamiento, las interacciones y las costumbres de las personas desde una perspectiva interna. Tenemos el punto del cual se trata de las técnicas de recolección de datos de la investigación cualitativa, de las cuales la que les puedo mencionar es acerca de las entrevistas en profundidad, las cuales son estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Esta es una conversación individual entre el investigador y el participante, con preguntas abiertas. Su objetivo está claro, que se trata de explorar a fondo las opiniones, emociones y experiencias. Una de las ventajas es que permite obtener información rica y detallada. Y un ejemplo de los cuales les puedo mencionar es acerca de una entrevista a una madre sobre su experiencia durante el parto. Así es, dentro de las técnicas de recolección de datos de la investigación cualitativa encontramos una variedad de técnicas. En este caso voy a hablar acerca de lo que es el grupo focal. Se trata de una técnica en la que se basa en la recolección de datos cualitativos, en la que consiste en reunir a un pequeño grupo de personas para discutir un tema en específico, guiados por un moderador, en este caso sería el investigador. Es muy útil al momento de explorar opiniones, percepciones, creencias y actitudes.
Bueno, también tenemos la observación participante, que es pues que el investigador se involucra directamente en el contexto de estudio. Su objetivo sería comprender el concepto cultural y social en profundidad. Y pues un ejemplo sería un investigador que convive con una comunidad rural para estudiar sus tradiciones, que trasladándolo a un ejemplo en la vida real, donde es muy conocido, son los voluntariados a África, donde varios voluntarios van y conviven con familias para saber cuál es su estilo de vida. Obviamente no para generalizar, sino para saberlo. Bueno, yo hablaré sobre la observación no participante. Es una técnica de investigación cualitativa que consiste en observar un fenómeno, grupo o situación sin intervenir directamente en lo que está ocurriendo. El investigador se mantiene al margen y no forma parte de las actividades del grupo que observa, con el fin de recoger información objetiva y minimizar su influencia en el entorno. Características de esto sería la perspectiva interna. Y la discreción, muchas veces el observador intenta pasar desapercibido para no influir en las conductas de los observados. Una también es el análisis de documentos y materiales. Esta es una técnica de investigación cualitativa que consiste en la revisión y análisis sistemático de textos, fotografías, cartas, informes, videos y publicaciones en redes sociales, el cual tiene como objetivo analizar contenido existente para comprender discursos, representaciones, prácticas sociales o contextos históricos. Una de las ventajas es especialmente útil en estudios retrospectivos. Y como ejemplo tenemos el análisis del contenido de campañas políticas en redes sociales para identificar estrategias de persuasión y construcción de imagen pública. Otro tipo de recolección de datos es el diario de campo. El diario de campo es una técnica en la que el investigador registra de manera continua y detallada sus observaciones, reflexiones y experiencias durante todo el proceso de estudio. Este registro personal ayuda a captar información contextual, emociones, reacciones y detalles que pueden no ser evidentes en otras técnicas. Como siguiente punto tenemos cuándo aplicar la investigación cualitativa. Se aplica cuando se necesita comprender el porqué y cómo de los fenómenos, explorar temas poco conocidos, generar hipótesis, estudiar procesos complejos, analizar percepciones y significados. También se da lo que son eh, los estudios exploratorios, cuando se necesita profundidad más que generalización y cuando el contexto es fundamental para comprender el fenómeno estudiado. Así es, dentro de dónde se lo puede emplear el tipo de investigación cualitativa. Más que todo voy a dar lo que es acerca de un ejemplo, lo que son los estudios culturales. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos que son investigaciones que adoptan una perspectiva interdisciplinaria con el objetivo con el objetivo de comprender más que todo las prácticas culturales de distintas sociedades y así explorar sus significados visibles y ocultos detrás de sus manifestaciones concretas. Es por ello que se suele utilizar el análisis documental, también la observación y otras técnicas que abarcan dentro del enfoque cualitativo. Por ejemplo, un estudio sobre las formas de representación artística de una población durante una guerra, en la que se ofrezca recopilar información sobre cómo las personas sienten o perciben dentro de un escenario de conflictos militar.
¿Cuándo aplicar la investigación cualitativa? Se aplica cuando quieres comprender experiencias, percepciones, emociones o significados que las personas atribuyen a una situación. Es ideal para explorar temas complejos o poco conocidos, donde los números no capturan toda la realidad. Un ejemplo de esto sería que en una escuela quieran entender por qué algunos estudiantes no participan en clase. Aquí se usa la investigación cualitativa porque realizan entrevistas abiertas a varios estudiantes para conocer sus sentimientos, miedos o motivos personales. La investigación cualitativa también se aplica cuando el objetivo del estudio es comprender a fondo de un fenómeno, sus significados, experiencias o contexto, y no necesariamente medirlo en términos numéricos. Unos ejemplos de esta aplicación sería la psicología, que nos ayuda a comprender cómo una persona supera un trauma. También la educación, que analiza la percepción de los docentes sobre una nueva metodología. La psicología investiga los significados culturales de una festividad. Y por último también sería la comunicación, que estudia el discurso en las redes sociales. Un, un ejemplo de cómo aplicar la investigación cualitativa es que cuando queremos estudiar cómo viven las experiencias de adaptación los estudiantes extranjeros en una universidad, no nos interesa solo saber cuántos estudiantes llegan ni sus edades, sino también entender cómo se sienten y qué dificultades enfrentan. Y también qué significado tienen para ellos estar lejos de su país. Y para eso la investigación cualitativa es ideal porque nos permite recoger testimonios profundos mediante entrevistas o grupos focales, donde los estudiantes pueden expresar sus emociones, pensamientos y percepciones en sus propias palabras. Como siguiente tema tenemos la investigación cuantitativa. ¿Qué es la investigación cuantitativa? Es un enfoque sistemático que utiliza métodos estadísticos y matemáticos para medir, cuantificar y analizar fenómenos, buscando establecer relaciones causales y patrones generalizables. Sus características incluyen objetividad, uso de instrumentos estandarizados, muestras grandes y representativas, análisis estadísticos y un sinnúmero de características. Este enfoque es deductivo, busca verificar hipótesis y privilegia la amplitud sobre la profundidad del estudio. Así es, concuerdo con la definición que dio el compañero acerca del enfoque cuantitativo, que es un tipo de metodología de investigación en la que se basa en eso, especialmente en la recolección y análisis de datos, pero en datos numéricos, para así explicar, predecir o comprobar un fenómeno. Se utiliza ampliamente dentro de las ciencias naturales y sociales cuando se quiere medir y generalizar los resultados. Asimismo, entre las características principales y fundamentales dentro de este fenómeno, tenemos que hace uso de datos numéricos y estadísticos. También la investigación está basada en hipótesis previas, muestra representativa de la población, análisis objetivo, sistemático y replicable. También tenemos objetivos principales, que es probar la hipótesis, establecer relaciones causales o correlacionales entre las variables y así mismo generar los resultados a una población más amplia. Bueno, como en resumen vendría siendo que se basa en la recopilación de análisis y datos numéricos, utilizando estadísticas para identificar patrones, relaciones entre variables. Es ideal para estudios que buscan mediciones precisas y generalizables, como ya lo hemos venido hablando, en comparación con la cualitativa. La investigación cuantitativa es un enfoque metodológico que se basa en la recolección y análisis de datos numéricos para identificar patrones, relaciones y generalizaciones sobre fenómenos observables. Se utiliza cuando se busca medir variables y comprobar hipótesis, con base en el uso de instrumentos estandarizados como encuestas, cuestionarios o pruebas estadísticas. ¿Cuándo podemos aplicar la investigación cuantitativa? Podemos aplicar la investigación cuantitativa cuando se quiera medir la frecuencia, intensidad o proporción de un fenómeno. También lo podemos aplicar cuando se necesita comparar grupos o verificar una relación de causas o efectos. Cuando se requiere una muestra representativa y resultados generalizables, y también se puede utilizar en estudios que involucran grandes poblaciones.
El enfoque cuantitativo se basa en la recolección y el análisis de datos numéricos. Su objetivo es medir fenómenos, establecer patrones, probar hipótesis y generalizar resultados a partir de nuevas representativas. Utiliza herramientas estadísticas y se apoya en la objetividad y la precisión. Como siguiente tema tenemos los tipos de investigación cuantitativa. De los principales que se pueden mencionar, que son la investigación descriptiva, en la cual nos describe características de poblaciones. Tenemos lo que son las investigaciones correlacionales, que examinan relaciones entre variables. La investigación experimental, la cual manipula varias independientes. Y también tenemos acerca de la investigación cuasi-experimental, que son grupos no aleatorizados. Y por último, tengo acerca de que la investigación exploratoria cuantitativa es la cual es la primera aproximación numérica. Cada de estos tipos responde a diferentes niveles de conocimiento y objetivos de investigación. Así es, ya he dicho lo que planteó el compañero anteriormente, los tipos de investigación cuantitativa son esos tipos de investigaciones que se clasifican según un propósito de estudio y el nivel de control en el que el investigador tiene sobre las variables. Existen varias, como la investigación descriptiva, la correlacional, la causal comparativa, experimental, cuasi experimental, entre otras. Sin embargo, en este caso me voy a dirigir hacia la cuasi experimental. Me parece una investigación un tanto que destaca, pues, ¿no? Para mi punto de vista importante, porque este tiene como objetivo lo que es similar a la ya dicha anteriormente, que es la investigación experimental, pero con una diferencia, que no tiene una asignación aleatoria, a diferencia del experimental, y que se usa cuando no es posible un control total, como en estudios educativos reales. Por ejemplo, a aplicar un programa educativo en una escuela y comparar los resultados con otra que no la recibió. Bueno, yo voy a profundizar un poco en la investigación descriptiva, que vendría siendo la que observa y describe características de un fenómeno sin establecer relaciones de causa-efecto. Como ejemplo, tenemos la encuesta sobre hábitos de consumo en una población, que son muy conocidas, ya que estas se realizan también para saber a qué población va dirigida un producto. Cuando yo me voy a dirigir a la causal comparativa, ¿qué hace? Compara grupos con base a una causa ya ocurrida. Busca aplicar diferentes diferencias, pero sin control experimental. Y un ejemplo de esto sería comparar el rendimiento académico entre hijos de padres separados y no separados. Yo voy a hablar sobre la investigación correlacional, la cual estudia la relación entre dos o más variables, pero sin establecer una causa. Mide si las variables están asociadas positiva o negativamente, el cual un ejemplo tenemos que es analizar si existe relación entre el número de horas de estudio y el rendimiento académico, en el cual tenemos dos características muy importantes que nos dicen que no hay manipulación de variables y la segunda es que usa coeficientes de correlación, como el de Pearson. Yo voy a hablar sobre la técnica de estudio cuantitativo que se realiza en un solo momento en el tiempo, para observar y analizar características o variables de una población o un grupo específico. Este tipo de investigación permite describir situaciones, actitudes o comportamientos actuales sin hacer seguimiento a lo largo del tiempo. Un ejemplo puede ser acerca del estudio de la cantidad de casos de alguna enfermedad. Por ejemplo, se puede estudiar
cómo se distribuye geográficamente o según la edad de la población. También podría complementarse con un sondeo respecto a hábitos alimenticios, sanitarios o sociales para intentar hallar un vínculo entre los datos. Como siguiente tema tenemos acerca de la técnica de recolección de datos de la investigación cuantitativa. Las técnicas principales de las cuales se pueden incluir son las encuestas con cuestionarios estructurados, escalas de medición Likert, que son diferencial semántico, test psicométricos, observación sistemática. También tenemos acerca de que estos instrumentos están diseñados para obtener datos numéricos confiables, válidos y replicables que permitan un análisis estadístico riguroso y generalizaciones a poblaciones más amplias. Así es, dentro de las técnicas de recolección de datos de la investigación cuantitativa, estas pues están orientadas a obtener información numérica y objetiva, que pueda ser medida, analizada estadísticamente. Estas técnicas pues son estructuradas y estandarizadas para generar precisión, replicación y asimismo a su vez una comparación de los datos. Entre estas técnicas principales tenemos algunas que son la entrevista de preguntas cerradas, la observación, experimento, recopilación documental, cuestionario o encuesta. En este caso me voy a dirigir hacia las encuestas, que son cuestionarios estructurados con preguntas cerradas. Dentro de los instrumentos a utilizar en estas son formularios físicos, también pueden ser digitales o telefónicos, y los tipos de preguntas que se realizan son de opción múltiple. Un ejemplo de esto podría ser una encuesta sobre los hábitos alimenticios, en la que pueden participar una cantidad específica de participantes. Bueno, yo les voy a hablar sobre la observación estructurada, que esta se basa en el registro del comportamiento de sujetos en un entorno específico mediante categorías predefinidas. Por ejemplo, puede ser el estudio de un medicamento donde se categoriza a las personas dependiendo a los efectos secundarios que puedan tener o si este medicamento funcionó para calmar las molestias que tenían. En la investigación cuantitativa, las técnicas de recolección de datos deben permitir obtener información numérica objetiva y medible. Yo me iré por las pruebas estandarizadas, que son instrumentos previamente validados que miden habilidades, conocimientos, actitudes o rasgos. Su uso serían evaluaciones educativas, pruebas psicológicas cuantitativas. La ventaja es la alta confiabilidad y comparabilidad. Una también es los experimentos, que es una técnica de recolección de datos en la que el investigador manipula deliberadamente una o más variables independientes para observar el efecto que esta manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, el cual tiene como características principales la manipulación, el control, medición y la comparación. Un ejemplo simple podría ser que imaginemos que quiere saber si un nuevo método de enseñanza mejora el rendimiento en matemáticas, en el cual tenemos una variable independiente que es el método de enseñanza, la variable dependiente que es el rendimiento en matemáticas, y ahí se forma un grupo con el nuevo método, que es el grupo experimental, y con el método tradicional, que es el grupo de control. Al final se comparan los resultados para ver si hay una diferencia significativa. Yo voy a hablar sobre los registros de datos estadísticos secundarios. Esta técnica consiste en recopilar datos numéricos ya existentes que han sido recolectados y publicados por otras instituciones como el gobierno, centros de investigación, organizaciones internacionales, etc. Se trata de usar fuentes como censos, informes oficiales, bases de datos públicos, estadísticas de salud, educación, empleos y entre otros.
Como siguiente tema tenemos cuándo aplicar la investigación cuantitativa. Se puede utilizar cuando se necesita medir fenómenos, probar hipótesis, establecer relaciones causales. También se pueden evaluar efectividad de intervenciones, predecir comportamientos. Esto es ideal para estudios confirmatorios, cuando se requiere objetividad, precisión numérica y cuando es posible controlar variables independientes para establecer relaciones causa-efecto con rigor estadístico. Así es, como ya sabemos, la investigación cuantitativa se la debe aplicar cuando el objetivo se basa en lo que es medir, comparar o comprobar fenómenos mediante datos numéricos. Se recomienda o se la puede utilizar cuando uno quiere probar una hipótesis, cuando ya se tiene una idea previa o una suposición y deseamos de esta manera comprobarla con datos concretos, pues, ¿no? Asimismo, cuando necesitamos medir variables con precisión, cuando un estudio implica variables como es la edad, los ingresos, el tiempo, las puntuaciones, entre otros. Bueno, un ejemplo donde se puede aplicar vendría siendo un estudio en epidemiología, que investigaría el impacto de un nuevo medicamento, como por ejemplo para la presión arterial. Se llevaría a cabo un ensayo clínico con dos grupos de pacientes, uno que recibe el medicamento y otro pues que recibe un placebo. Se recopilarían los datos numéricos sobre los niveles de presión arterial antes y después del tratamiento. Y se usarían métodos estadísticos para analizar si hay una diferencia significativa entre los dos grupos y determinar efectivamente la efectividad del medicamento. Pues eso es lo que trata el enfoque cuantitativo, pues poder generalizar un estudio. Pues yo miremos por analizar relaciones entre variables, para ver si es una relación, para ver si una variable influye o se relaciona con otra. Un ejemplo de esto sería la relación entre el tiempo de estudio y la calificación. La investigación cuantitativa es adecuada cuando se busca también obtener datos numéricos que puedan ser analizados estadísticamente o también cuando se desean que los resultados sean representativos de la población amplia. También cuando tienes una hipótesis clara y quieras probar si existe la relación o diferencia entre las variables. Otra también puede ser cuando quieres entender cómo una variable afecta a otra. Así también no es recomendable usar una investigación cuantitativa cuando se busca entender experiencias, percepciones o significados profundos. También cuando se quiere explorar un fenómeno poco conocido. Un ejemplo de esta investigación es que supongamos que queremos saber cuántas horas dedican los estudiantes universitarios al estudio diario y cómo eso influye a sus calificaciones. Primero se define nuestro problema, que es medir la relación entre el tiempo de estudio y el rendimiento académico. Luego se plantea una hipótesis, por ejemplo, que a más horas de estudio, mejor el rendimiento de los estudiantes. Después seleccionamos una muestra representativa de los estudiantes y aplicamos un cuestionario con preguntas cerradas para saber cuántas horas estudian y cuáles son sus calificaciones en promedio. Y finalmente analizamos los datos con estadísticas para comprobar si realmente existe una relación significativa entre ambas variables. Como siguiente tema tenemos la diferencia de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Las diferencias, las cuales se pueden incluir que como primer punto tenemos el propósito. El cuantitativo busca medir y generalizar, y en cambio lo que es el cualitativo busca comprender e interpretar. En los tipos de datos son numéricos, en cambio en los cualitativos son textuales. El tamaño de la muestra puede variar entre grande y pequeña, también acerca de la lógica que puede ser deductiva e inductiva. El enfoque cuantitativo privilegia la objetividad y precisión, mientras que el cualitativo valora la subjetividad y profundidad del análisis. Así es, dentro de la diferencia de cada uno de estos es que
podemos encontrar, como ya dicho anteriormente por el compañero, el dato cuantitativo y cualitativo. Es que el cuantitativo se basa en situaciones a través de recolección de datos, sean estos numéricos o, o estadísticos. Asimismo, usa datos que se pueden codificar de forma numérica y utilizar para transformarse en estadísticas y realizar cuantificaciones concretas. Asimismo, su medición pues utiliza un muestreo representativo grande. Por otra parte, el cualitativo, que busca comprender los fenómenos o situaciones a través de la recolección de datos. Narrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una investigación exploratoria, estudiando las particularidades y experiencias individuales. Bueno, una diferencia que es muy notable vendría siendo la interpretación de los resultados, ya que el enfoque cuantitativo busca generalizar los hallazgos de una población más amplia, mientras que el cualitativo se enfoca en la profundidad y el significado de los datos dentro de un contexto específico, que es de lo que venimos hablando en toda la exposición, ¿no? Bueno, la diferencia entre ellos es que el objetivo del cuantitativo es medir y analizar datos numéricos, mientras que el cualitativo es comprender significados, percepciones y experiencias. En datos sería que el cuantitativo es numérico y en cualitativo textual. Y en muestras de cuantitativo son grandes y representativas. Y en el cualitativo son pequeñas y seleccionadas. Una diferencia clara y breve sería que la investigación cuantitativa utiliza muestras grandes y representativas, mientras que la cualitativa trabaja con muestras pequeñas y seleccionadas intencionalmente. Otras diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo está el análisis de datos, que en el enfoque cuantitativo se usa estadísticas y en el cualitativo se usa un análisis interpretativo y profundo. Y en los resultados, el enfoque cuantitativo busca generalizar los resultados a una población, mientras que el enfoque cualitativo se enfoca en comprender casos particulares. Como siguiente tema tenemos las similitudes. Ambos enfoques comparten características fundamentales, como puede decirse, el buscar en general conocimiento científico. Utilizan métodos sistemáticos, requieren rigor metodológico, pueden ser replicables con diferentes criterios. Todo esto buscan responder preguntas de investigación. Ambos son válidos científicamente y su elección depende de los objetivos, naturaleza del fenómeno y contexto de la investigación. Así es, dentro de las similitudes de estos enfoques, que son el cualitativo y el cuantitativo, es que entre estos dos constituyen un proceso que a su vez integra diversos procesos. También emplean procesos cuidadosos, sistemáticos, inclusive empíricos para generar conocimiento. Promueven asimismo nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas. También demuestra el grado en el que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Bueno, dentro de las similitudes, pues están que ambas requieren un diseño de investigación previo para garantizar la validez de los resultados. También se aplican en diversas disciplinas científicas y sociales o pueden complementarse un enfoque mixto para obtener una visión más completa de los fenómenos estudiados. Bueno, ambos enfoques son métodos de investigación utilizados para generar conocimiento y entender fenómenos. Tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa requieren una planificación cuidadosa y un diseño estructurado para asegurar la validez y confiabilidad de los datos. Además, ambos pueden complementarse entre sí para ofrecer una visión más completa de un problema de estudio. Una similitud asimismo clara y concisa es que ambos enfoques buscan comprender fenómenos,
pero con métodos diferentes para obtener conocimientos válidos y confiables. Entre las similitudes de estos dos enfoques están es que ambos son métodos válidos y científicos para investigar la realidad. También que los dos requieren una planificación cuidadosa y rigurosa. Ambos buscan responder preguntas de investigación y generar conocimiento. Y por último, que en muchas investigaciones actuales se combinan los dos enfoques para obtener una comprensión más completa del problema. Como último tema tenemos acerca de la investigación mixta, de la cual se refiere a que combina métodos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para proporcionar una comprensión más completa del fenómeno investigado. Puede ser secuencial, de la cual un enfoque sigue al otro, concurrente, de las cuales pueden ser simultáneamente, o transformativa, que se trata de guiadas por marcos teóricos específicos. Este enfoque requiere expertirse en varias metodologías y mayor tiempo y recursos para su implementación. Bueno, así es, ya ha dicho el compañero, un concepto ya mucho más corto de lo que corresponde a la investigación mixta, es que esta es la combinación entre los dos elementos ya mencionados anteriormente, que son el enfoque cuantitativo y cualitativo, dentro de un mismo estudio. Pues, ¿qué se tiene como objetivo con este? Obtener una comprensión mucho más completa y profunda del fenómeno que se está estudiando, así aprovechando lo que son las fortalezas de ambos enfoques. Pues bueno, como dijeron mis compañeros, vendría siendo la combinación de los elementos de los enfoques cuantitativos y cualitativos para lograr obtener una visión más completa del tema investigado. Pues se busca integrar datos numéricos con la interpretación profunda que para enriquecer los hallazgos. Si a mí me tocara hacer una investigación, yo la verdad utilizaría el enfoque mixto, ya que daría una mayor visión de los resultados. Bueno, la investigación mixta combina los elementos de la investigación cuantitativa y cualitativa en un mismo estudio. Su objetivo es aprovechar las fortalezas de ambos enfoques para obtener resultados más completos y profundos. La investigación mixta combina técnicas y enfoques de la investigación cualitativa y cuantitativa para aprovechar la mejor de ambos. Esto permite obtener una comprensión más completa y profunda del fenómeno estudiado, integrando datos numéricos con información contextual y detallada, el cual tenemos características principales que usa tanto datos numéricos como datos descriptivos. También permite validar resultados con diferentes tipos de evidencia. La investigación mixta, como lo dijeron anteriormente mis compañeros, combina tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo en un mismo estudio. Esto significa que se utilizan datos numéricos y también datos descriptivos o cualitativos para obtener una comprensión más completa del fenómeno investigado. Bueno, en conclusión, se puede decir que para obtener una buena investigación es cuando se lleva a cabo la utilización de estos dos métodos en conjunto. Sin embargo, pese a que en algunos tipos de investigaciones no requieren de los dos métodos, y solamente depende principalmente de uno, el que trabaje en esos dos enfoques en conjunto pueden llegar a ayudarnos para obtener una mejor visión sobre nuestros objetos o temas de estudio. Gracias.